Don Pedro, la Biblia dice claramente que las oraciones no deben de ser mecánicas o repetidas de un cuaderno o libro. En Mateo 6, del 7 al 8 nos lo aclara. Porque en la Iglesia Católica lo hacen mecánica y repetidas veces. ¿Tiene más autoridad lo que dice Santo Tomás de Aquino o la palabra de Jesucristo? Germán, de Costa Rica. Don Germán, el Señor te bendice y gracias por tu pregunta, muy buena y creo que es de mucho mérito. Primero que todo, Germán, todo lo que la iglesia enseña, todo lo que la iglesia nos invita a hacer, está basado en la Sagrada Escritura. Y Germán, qué bueno que estés estudiando la Santa Biblia, pero tienes que aprender más todavía. Y antes de criticar o antes de apuntar con el dedo y decir, esto no sirve, pregunta el por qué, ¿verdad? Se está haciendo eso. Y qué bueno que estás tomando esta oportunidad para preguntar, y yo imagino que con la mejor intención del mundo, preguntar el por qué nosotros pues repetimos palabras cuando estamos en oración. Y esto viene de la cultura hebrea, esto viene de la cultura judía, a la cual pertenecía nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús era judío y por lo tanto Jesús tenía en su ser la cultura judía y hacía las prácticas judías, y especialmente cuando él oraba, Jesús repetía palabras. Jesús repetía palabras. Cuando Jesús habla en contra de la repetición de las palabras, le está hablando a un grupo de fariseos en este particular, porque a estos fariseos les encantaba, ¿verdad?, decir un sinnúmero de palabras repetidas una y otra vez, y sobre todo en las plazas y en los lugares públicos. ¿Para qué? Para que la gente los notara a ellos y los alabara. Entonces, el punto de alabanza no era Dios a través de su oración, sino que eran ellos mismos. Ellos querían la alabanza para ellos poder sobresaltar o sobresalir ante todas las personas reunidas en esa plaza. Y Jesús los critica y le dice, mal hecho, esas oraciones repetidas de nada sirven. Y yo tengo que estar pues abierto a la verdad de que muchas veces nosotros los católicos repetimos palabras y no sabemos ni lo que estamos diciendo. Pero lo que sí podemos estar seguros es de que toda oración vale, aún las más sencillas y rutinarias. Y no solamente Dios escucha nuestras oraciones, pero Dios, por su amor que no tiene límites, su divina misericordia, responde a nuestras oraciones en formas magnánimas, formas poderosas. Pero si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, se estaba aproximando el momento del comienzo de su pasión, de su dolorosísima pasión. Y nos dice la palabra de Dios que va donde sus discípulos y los encuentra dormidos. Y el dolor que tiene que haber sentido Jesús en ese momento tiene que haber sido terrible, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 46, capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Volvió otra vez donde sus discípulos, se los encontró dormidos, pues les cerraban los ojos del sueño. Versículo 44, los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Jesús no está en contra de que repitamos las mismas palabras, porque al fin y al cabo Él lo hizo. Lo que Jesús está en contra está en contra de esa actitud de soberbia, de orgullo, que muchas veces nos controla para que la gente se fije en nosotros, en vez de que nosotros seamos esas flechas que apunten siempre hacia Él, para que la gente mirándolo a Él pueda tener de Él salvación y vida eterna, caminando en el camino de la santidad y de la victoria, que al fin y al cabo es Jesucristo. Hermanos, la iglesia puede tener 20,000 defectos porque somos parte de la iglesia. Y porque somos parte de la iglesia tú y yo, y tenemos defectos tú y yo, tenemos entonces que decir que la iglesia tiene defectos, porque los seres humanos somos parte íntegra de la iglesia de Jesucristo. Pero la iglesia de Jesucristo, créanme, cuando enseña,
cuando da su doctrina, y especialmente la doctrina que conocemos como la doctrina que es infalible, los dogmas de la iglesia, son inmaculados, hermanos. Son nítidos, hermanos. Tienen una lógica tremenda y sin faltas. ¿Saben por qué? Porque es la misma enseñanza de Cristo Jesús, quien a través de su iglesia, establecida sobre Pedro y los demás apóstoles, nos enseña el camino de la salvación y la victoria, que al fin y al cabo es Él. Amemos la iglesia. Tratemos de limpiar todo lo que haya que limpiar dentro de la iglesia. Pero amemos la iglesia hasta el punto de amarla como Jesús la amó, que estuvo dispuesta por amor a dar su vida por ella.